Vamos ahora sí a retomar esta otra parte que les digo ya sobre cómo se hacen cómo se hace la programación base. Y bueno, de una vez vayan abriendo Julia todos. Digo, no Jupyter Lab, nada más abran la terminal con Julia, ¿sí? O, bueno, el programa que tiene instalado y que dice Julia. Ah, no todas las clases van a estar igual de atascadas que estas. Estas primeras son muy atascadas porque quiero que empecemos a programar y hacer cosas lo más rápido posible, ¿sí? Por eso estas se sienten así como que, uy, súper duras y súper saturadas, pero no todas van a ser así, ¿sí? Entonces, tranquilos, no teman por su vida ni por su existencia. Solo son esta, en particular esta y quizás algunas otras de la siguiente semana van a sentirse así pesadas, pero no van a estar así imposibles, ¿va? Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, y aparte también tomen en cuenta que todo lo que les acabamos en la hora y media pasada sí es importante y es útil, pero no es como que vaya a haber tarea de eso directamente, ¿no? Es más como introducirlos a qué tiene la compu dentro, ¿no? ¿Qué hace la compu realmente? Entonces, bueno, les digo, vayan abriendo Julia y vamos a platicar así de programación básica. Entonces, hace unas horas platicamos de cómo era esto de realizar un cómputo en una computadora con arquitectura de von Neumann, ¿no? Entonces, dedicamos la hora y media pasada o la hora y cuarto pasada a explicar cómo se especificaba el input en la memoria, ¿no? Cómo se metía el input a la memoria de la compu. Ya hablamos de números, de símbolos, de un chingo de cosas, ya quedó, ¿no? Sin embargo, ahora lo que nos interesa es la primera parte, ¿sí? Cómo se especifica el programa, ¿sí? Cómo se especifica lo que vamos a realizar en el input en términos de lo que pueda hacer la unidad aritmético-lógica, ¿no? Entonces, este es el meollo del curso y esta es la parte interesante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí con la compu? Bueno, ah, esto es complicado de explicar, obviamente, pero voy a hacer el mejor esfuerzo que pueda. Bueno, lo que tiene un procesador, lo que tiene una unidad aritmético-lógica de forma moderna, es una cosa muy loca, ¿sí? Es una cosa muy complicada y muy elaborada y obviamente, pues no por nada es una industria de millones de dólares o de billones de dólares trabajar con esos objetos, ¿no? O sea, un procesador moderno, inclusive los procesadores viejos en términos físicos y computacionales son muy elaborados y muy complicados y dentro tiene muchas cosas complicadas, ¿no? Entonces, los ALUs en general son como un circuito lógico gigantesco que se puede configurar de varias formas para hacer distintos tipos de operaciones lógicas, que es lo más fácil de hacer en términos físicos, ¿no? Es más fácil calcular cosas de lógica proposicional que calcular sumas, etcétera, lo que sea, ¿no? Entonces, un ALU, una unidad aritmético-lógica moderna o en una onda muy abstracta, prácticamente solo puede hacer operaciones lógicas, ¿sí? O sea, operadores como el sí, o sea, como el y, el no, el o, etcétera, ¿no? Operaciones lógicas y de lectura y escritura de borrar un 1 y poner un 0, o poner un 0 y borrar un 1, o leer si hay un 1 o un 0, etcétera, sobre la memoria, ¿sí? Eso es prácticamente lo único que pueden hacer, ¿sí? Entonces, esto nos pone en un predicamento porque nosotros no queremos hacer solamente operaciones de ese estilo. Al revés, lo que nosotros queremos es pues hacer cosas más elaboradas, hacer suma de números, multiplicación, etcétera, ¿no? Queremos hacer cosas mucho más chonchas para números binarios o para otras cosas, pero queremos hacer cosas mucho más elaboradas. Entonces, pues ¿esto qué significa? Esto significa que, espérame un minuto nada más, por favor. Perdón. Ay, esto significa que lo que se tendría que hacer es, si el ALU solo puede hacer cosas de lógica, es poner las operaciones que queremos hacer, la suma y las cosas modernas,
en términos de operaciones lógicas, ¿sí? Y eso se hace, eso lo estudian los computólogos y los ingenieros, y es algo que se llama diseño digital, ¿sí? El diseño digital se trata de ir y decir, ok, quiero hacer un circuito lógico que sume dos números en binarios, o que los multiplique, o que haga esta operación matemática sobre números en binario, sobre números flotantes. Y los ingenieros encuentran la forma de hacerlo, ¿no? Y la forma no solo de hacerla, sino la que ocupa menos operadores lógicos, la que es más rápida de hacer, etcétera, ¿no? Entonces eso se llama, trata el diseño digital, ¿no? Es muy interesante cómo pueden poner en términos de lógica tantas operaciones. Entonces, obviamente nosotros no vamos a hacer esa parte, a nosotros nos vale gorro el diseño digital y no nos vamos a ir a decir, ah, no quiero sumar un número, vamos a pensar en el circuito que lo puede hacer. No, eso no tendría sentido, ¿no? Entonces, lo que sucede o como procede la computación es que los programadores y los ingenieros y todo mundo va cada vez creando estructuras de programación que permite hacer cosas más complejas en términos de cosas más simples, ¿no? O sea, los ingenieros van y dicen, ah, ok, en términos de lógica, vamos a ver cómo sumar, ¿no? Cómo sumar binarios. Y luego dicen, bueno, ok, en términos de cómo sumar números binarios enteros, vamos a construir algo que sume flotantes. Y luego en términos de algo que sume flotantes, vamos a construir algo que multiplique o que haga exponenciación de flotantes. Y luego en términos de eso, y así van creando cosas cada vez más abstractas, ¿sí? Cada vez sobre cosas más básicas se van creando cosas más abstractas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los procesadores modernos, obviamente, no todos tienen una forma distinta de cómo mover bits, de cómo sumar bits o de cómo hacer operaciones lógicas entre ellos, etc. Hay una forma, digamos, estandarizada entre procesadores de cómo hacer estas operaciones, ¿sí? Y eso es algo que se llama lenguaje máquina. Digo estandarizado entre comillas porque el lenguaje máquina, digamos, cambia un poquito entre tipos de procesador y entre arquitecturas de procesador, pero en general existe y está unificado y es cómo ir a hacer operaciones, digamos, con bits y con otras cosas, ¿no? Entonces, cada que nosotros le damos una instrucción a una computadora moderna, se tiene que convertir al lenguaje máquina, ¿sí? Porque eso es lo único que la computadora entiende. La computadora en el nivel más bajo no sabe cómo sumar flotantes por sí sola ni nada. Todo lo que sabe es mueve este bit, hace este bit así, lo que sea. Entonces, cuando yo le digo suma estos dos números, cuando en matemática o en la calculadora le digo suma estos dos números, todo eso se tiene que convertir así de forma rapidísima en un chasquido al lenguaje máquina y lo tiene que hacer la computadora, ¿sí? Entonces, todo lo que hacen los lenguajes de programación moderno es convertir instrucciones abstractas, instrucciones de sumar números y de lo que sea, en lenguaje máquina, ¿sí? Para que la compu lo pueda entender y eso se lo regrese y le regrese algo. Sí, todos tienen como claro que es a lo que me estoy refiriendo. Sí, profe. Entonces la compu hace, o sea, nosotros vamos a darle instrucciones abstractas y la compu las va a convertir a algo bien, bien rudimentario en términos de bits y así, y lo va a hacer. Pero acuérdense, por favor, eso también tatúenselo, tiene que quedarse grabado en su memoria en la compu, ¿sí? Todo lo que le dan o las instrucciones abstractas que le dan a la compu no tienen nada que ver con cómo la compu lo puede estar ejecutando, ¿sí? Hay una cantidad infinita de procesos elaborados, complicados, complejos que llevan eso a electricidad y que a la compu lo puede hacer, ¿sí? Es un proceso de verdad muy, muy, muy sofisticado, ¿no? Sofisticado porque lleva 70 años y trillones de dólares invertido en que se pueda hacer bien, ¿no? Entonces, por favor, nunca subestimen eso y nunca piensen, no, pues nada más es picarle aquí y bajarte el Julia y decir 2 más 2. No, hay un proceso de verdad extremadamente elaborado en cómo se hace eso y en que se pueda hacer eso, ¿sí? Entonces, no sé si está aquí el compañero que en la primera clase me preguntó que qué era eso de alto nivel. ¿Está por aquí? Ah, creo que fui yo. Sí, alguien me preguntó qué era esto de un lenguaje de alto nivel. Bueno, entonces, entre más cercano sea un lenguaje de programación, entre más cercanas sean las instrucciones de un lenguaje de programación a estas cosas, al lenguaje máquina, se dice que es de más bajo nivel, ¿sí? Y entre más lejano, entre más abstractas sean las instrucciones, se dice que es de alto nivel, ¿sí?
¿Por qué? Pues simplemente es una metáfora. Si no tiene nada que ver con cosas de clase ni de inteligencia, nada, simplemente es una metáfora, ¿no? Entre más cerca estás de lo que sabe hacer el procesador, estás en más bajo nivel, y entre más lejos, entre más abstracto estás en cosas de alto nivel, ¿sí? Ustedes, para todo lo que tengan que hacer en la vida cotidiana y en particular en la física computacional, solo tienen que trabajar con lenguajes de alto nivel, ¿sí? Nunca tienen que meterse a moverle cosas con los bits de la computadora, en nada, ¿no? La gente que trabaja en bajo nivel es la gente que construye reproductores de DVD, celulares, con cosas mucho más de bajo nivel. Eso sí necesita manipular bits y cosas así muy locas de forma directa, ¿no? O los que hacen los osciloscopios, instrumentación, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente aquí les repito por enésima vez que independientemente de si trabajamos en bajo nivel o en alto nivel o en el nivel que sea, todo se convierte en lenguaje máquina, ¿sí? Todo se tiene que convertir en lenguaje máquina porque es lo único que entiende el procesador. Entonces, acuérdense siempre que una cosa es cómo yo lo escribo y cómo yo creo que se ve ahí, y otra cosa es cómo lo hace la compu. Entonces, bueno, ya yendo a los ejemplos en concretos, Julia y Python son lenguajes de muy alto nivel, son los más entendibles. Yo diría que lo que le sigue es C++, que es, o C, que es en lo que se crean las aplicaciones. C y C++ son en lo que está construido todo. El kernel de Linux está hecho en C, Windows está hecho en C, Mac está hecho en C, todo está hecho en C. O sea, si vieron una Biblia de la programación, el Génesis diría que al principio del tiempo estuvo C, ¿no? O bueno, al principio del tiempo estuvo el vacío, y luego Dios dijo C y pues se creó C y todo está hecho en C, ¿no? C++ es una extensión de C, entonces pues igual todo está hecho en C++. Abajo de eso está el ensamblador, que es una cosa horrenda, que es un lenguaje así súper abstracto, que ni se entiende, ni parece inglés, ni nada, y en ese se crean los compiladores de algunos lenguajes. Ahorita voy a explicar qué es un compilador. Y lo más bajo, pues es el lenguaje máquina, ¿no? ¿Alguna duda con esto? Yo leí algo de que de los lenguajes de bajo y alto nivel, que pues los de bajo nivel, pues prácticamente los lee más rápido el procesador, pues son más rápidos, ¿no? Y los de alto nivel tardan más en pues, que lo lea el procesador. O sea que Julia, pues trató de juntarlo de ambos. Ok, esta es una pregunta truculenta, pero vamos a responderla de la mejor forma. Todo, o sea, digamos, uno podría pensar que los lenguajes de alto nivel justo tardan más o son más lentos porque en el lenguaje máquina, digamos, yo directamente le digo, haz esta cosa, y como no tiene que traducirle en nada, como ya está inmediatamente, lo hace, ¿sí? Entonces, cuando uno se va a alto nivel, dice, ay, no, pues no manches, va a tardar un rato en traducir lo que yo quiero hacer al lenguaje máquina, entonces ahí se pierde tiempo. Eso es parcialmente cierto, pero se puede hacer de forma tan rápida que el tiempo para nosotros se vuelve irrelevante, ¿sí? O sea, a lo mejor el lenguaje máquina tarda un nanosegundo en hacer eso, y traducir algo del lenguaje de Julia al lenguaje máquina tarda 100 nanosegundos. Entonces, eso en la práctica se puede, digamos, no nos va a importar, no nos hace diferencia. Y hay formas de hacer que antes de que le demos a la computadora la instrucción que queremos hacer, la convierta al lenguaje máquina, que no lo haga automáticamente. De hecho, a eso vamos a ir en el siguiente paso, ¿sí? Esto es algo que se llama la compilación versus la interpretación, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer algo que se llama programación imperativa, que lo que vamos a hacer es describir un programa como una sucesión de pasos a seguir. O sea, un programa va a ser una serie de instrucciones que la compu tiene que hacer. Suma esto, resta esto, guarda esto, grafica esto, hace esto y se acabó, ¿no? Entonces, nosotros vamos a describir un programa de esa forma. Ahorita no tienen idea de cómo hacerlo, al final del curso van a tener un poco más de idea de cómo hacerlo. Pero dado un programa pensado como una lista de pasos a seguir, hay dos formas de pasar esa lista de pasos a seguir al lenguaje máquina, ¿sí? Entonces, si lo que hacemos es justamente ir convirtiendo paso por paso, o sea, si le decimos, suma estos números y le damos enter y convierte esos números a binario, lo que sea, los hace la máquina y me regresa lo que suman, y luego le digo, ahora multiplícalos y vuelve a hacer eso y vuelve a hacer eso y así va sucesivamente, lo que decimos es que el lenguaje es interpretado, ¿sí? Si vamos instrucción por instrucción haciendo lo que queremos y convirtiéndolo en lenguaje máquina, tenemos un lenguaje interpretado, ¿sí?
Entonces un lenguaje interpretado va haciendo instrucción por instrucción. Si lo que hacemos en lugar de eso es primero ver todas las instrucciones de jalón, verlas todas, ver si tienen errores o tienen problemas, o si funcionan, si tienen sentido, y las optimizamos y las convertimos todas en conjunto, no solo una por una, sino todas en conjunto en lenguaje máquina, entonces es algo que se llama un lenguaje compilado, ¿sí? Entonces, la analogía o la forma en la que ustedes tienen que acordar de esto es con una analogía de la cocina, ¿sí? Un lenguaje interpretado, piénsenlo como un cocinero inexperto que está en una cocina, ¿sí? Un cocinero o cocinera de lo que sea, ¿no? Entonces, uno va y trabaja en una cocina cuando uno está haciendo cocinero, cuando le está ayudando a alguien que sí sabe y va haciendo esto, ¿no? Va haciendo paso por paso. Tiene una receta o cuando la primera vez que intentan hacer una receta dice, a ver, corta toda una cebolla y va, cortan toda la cebolla, ¿no? Luego, corta un jitomate y ahí van cortando un jitomate. Fríe tal cosa y ahí van paso por paso haciendo lo que dice, ¿no? Entonces, cuando uno es un cocinero inexperto o está haciendo algo nuevo, uno trabaja con lo que interpretado, exacto, como un chalán que solo sigue órdenes, ¿no? Ahora, si ustedes ya son chefs o tienen una idea, o cocineros mucho más experimentados y tienen una idea mucho más concreta de cómo se hacen las cosas en la cocina, ¿qué hacen cuando ven una receta? La leen toda y dicen, a ver, esto de aquí no me gusta. No me gusta, por ejemplo, ponerle ajo al diablo, ¿no? Esto de aquí se puede evitar o se puede hacer más fácil porque ya tengo tal ingrediente, ya tengo tal mezcla, etcétera. Pueden leerlo todo de jalón, entenderlo y mejorarlo, ¿sí? Y ya después con eso saber cómo proceder. No tienen que ir paso por paso. Entonces, eso sería ser un lenguaje compilado, ¿sí? Entonces, acuérdense, el lenguaje interpretado es el chalán o la persona que va y hace todo uno por uno, ¿no? Sin pensarlo mucho. Y el lenguaje compilado ya es el chef o cocinero experto que lee todo de jalón, lee la receta de jalón y dice, ok, ya sé cómo hacerla toda de jalón y ya sé cómo hacer unas cosas mejor, ¿va? Pues con esa metáfora nunca se les olvida. Entonces, bueno, Julia, tristemente, es un lenguaje interpretado, ¿sí? Hacia el final del curso, y Python también es un lenguaje interpretado, hacia el final del curso vamos a ver que Julia tiene trucos para hacer cosas de forma compilada, ¿sí? Y vamos a platicar un poco de cómo hacer eso. Entonces, Julia es un lenguaje muy bueno en ese sentido porque es interpretado, pero no realmente. Dentro de él hay muchas cosas que son compiladas, entonces eso lo hace muy rápido, mucho más rápido que Python sí es por completo un chalán, ¿sí? Python sí es completamente interpretado. Por eso no se da esta clase en Python, claramente. Y por eso no solo no se da, sino nadie debería dar una clase en Python en este sentido. Python también tiene trucos para hacerse más rápido en tiempos recientes, pero son feos de hacer y a mí no me gustan, la verdad. Creo que conviene más para enseñarles algo nuevo y moderno y rápido. Bueno, ya. ¿Qué clase de operaciones? Ahora sí, ya se acabó el choro, ¿no? Ahora sí se viene, después de 2 horas de trabajo intelectual de bastante, o de información así apabullante e inútil. Viene ahora sí, ¿qué es un lenguaje de alto nivel? ¿Y qué puede hacer un lenguaje de alto nivel? Bueno, ¿qué puede hacer un lenguaje de alto nivel? Un lenguaje de alto nivel puede, en primer lugar, representar objetos de los tipos que ya platicamos. Puede crear booleanos, enteros, flotantes, símbolos, strings, arreglos, listas, lo que quiera, y representarlos con variables. ¿Sí? Representarlos con variables. Puede, a todos estos objetos que ya creamos, puede aplicarles operaciones y funciones básicas, ¿no? Puede sumarlos, puede concatenarlos, puede compararlos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puede definir funciones en términos de estas operaciones básicas, ¿sí? Puede definir operaciones más grandes en términos de operaciones básicas y guardarlas y representarlas con una variable también. Puede enviar datos a un periférico, puede enviar datos a su pantalla, que es lo que vamos a usar, no vamos a mandar datos a su bocina ni a ningún puerto. Y puede también leer datos que el usuario le da, ¿sí? O imprimir datos. Y por imprimir me refiero a imprimir en la pantalla. Entonces, el truco o la parte de esta clase donde vamos a empezar ahorita y lo que tienen que hacer lo más rápido que puedan es entender la sintaxis en la cual el lenguaje va haciendo estos procedimientos, ¿sí? Entonces, ahora sí, espero que todos tengan Julia abierto.
y vamos a empezar a ver cómo se hacen esa clase de cosas, ¿no? Sí pueden ver mi terminal, ¿no? Sí. Entonces, ustedes deberían de estar dentro de Julia. No sé, hay muchas formas de accesar a Julia, no tienen que hacerlo, no lo van a hacer exactamente igual que yo, ¿no? A lo mejor tienen ahí la aplicación y dan doble clic, pero tienen que llegar a eso exacto donde yo estoy. Entonces, aquí yo ya estoy dentro de esto que se llama el intérprete de Julia, ¿sí? ¿Qué es el intérprete? El intérprete de un lenguaje interpretado, obviamente, es el programa que se encarga de leer las instrucciones y convertirlas al lenguaje máquina y regresarme lo que salga, ¿sí? O sea, esto que está aquí es la cosa que me dice, a ver, dime qué tengo que hacer, lo hago y te digo qué sale, ¿va? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a Julia, ¿cuánto es 5 por 8? ¿No? La multiplicación se representa con un asterisco. ¿Sí, sí alcanzan a ver bien la pantalla y la fuente con ese tamaño o lo hago más grande? Sí podría hacerlo un poquito más grande, por favor. ¿Así se ve más chido? Sí, así, bueno, a mí me parece mejor. Ok, entonces, aquí tengo 5 asterisco 8, ¿no? Entonces, esto significa la multiplicación, ¿sí? 5 por 8. Entonces, le voy a preguntar a Julia, ¿cuánto es 5 por 8? Y Julia me responde inmediatamente 40, ¿no? 5 por 8 es 40. Le puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuánto es 7 más 4? ¿No? Que todos sabemos que es 13. 7 más 4 es 11, ¿no? Puedo poner espacios para separar el operador más de los números para que sea entendible, ¿no? Puedo preguntarle con esta palabra que se llama type. Type of, puedo preguntarle ¿qué es el 7? ¿Qué tipo de cosa es el 7 que tengo aquí? Y Julia me responde inmediatamente, ah, es un entero de 64 bits, es un int 64, ¿no? Puedo preguntarle, por ejemplo, ¿qué es el... Ah, bueno, por ejemplo, puedo operar también con números fraccionarios, ¿no? ¿Cómo lo represento? 7.45, ¿no? Por ejemplo, más 3.55, ¿no? 11. Entonces, aquí obviamente, como bien les decía, como bien decía Mónica hace rato, pues no, aquí no me tengo que meter con nada de la mantisa, ni del exponente, nada. Eso lo hace Julia en automático, ¿sí? Es lo que hay en el fondo, pero Julia lo hace en automático. Puedo multiplicar, por ejemplo, 3.3 por 1, ¿no? Puedo preguntarle qué es esta cosa del 7.5. Y me responde, ah, es un flotante. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todos están pudiendo hacer esto en su intérprete? Sí, yo sí. Sí. Ok. Obviamente, además de esto, pues puedo realizar las operaciones tradicionales. También puedo, ¿qué operaciones también puedo realizar? Pues puedo hacer divisiones, ¿no? Puedo calcular el 1/3, ¿no? Puedo hacer restas también, puedo hacer 5.2 menos 9.6, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer algo como esos memes que les ponen en internet, ¿no? De 2 por 2 más 2, por ejemplo. ¿Cuál debería ser el resultado de hacer esta operación? 6. Pues sí, 6, ¿no? Puede ser 6 u 8, ¿no? 8 si se hace la suma primero y 6 si se hace el producto primero. Esto sigue la jerarquía de operaciones, entonces da 6, ¿sí? Primero se hace la multiplicación y luego la división y luego la suma, ¿sí? Y también respeta ese mismo orden cuando hacemos exponenciación. ¿Cómo se representa la exponenciación? Con el acento circunflejo, ¿sí? Si buscan su teclado deben de tener por ahí una forma de poner esta cuñita o el acento circunflejo del francés y si ponen por ejemplo 5 al cubo, hace 5 por 5 por 5, ¿no?
Entonces busquen en su teclado cómo ponerlo, dependiendo si lo tienen en inglés, en español o como lo tengan, va a ser un símbolo distinto. Pero bueno, cuando lo puedan poner, eso hace la exponenciación, ¿no? ¿Cómo pueden hacer una raíz cúbica, por ejemplo? Pues pueden hacer 125 a la 1 entre 3, ¿no? Es una forma de sacar raíz. Las raíces son un exponente fraccionario. Y ahí está, ¿no? Me regresa el 5.0. Entonces, bueno. ¿Qué otra clase de operaciones puede hacer Julia? Bueno, ahí están las operaciones básicas entre los números, ¿no? Puede, por ejemplo, comparar números. Puede, por ejemplo, decirme si 4 es menor que 5. Me dice que es verdadero. César pregunta si las operaciones se ponen como Excel. Sí, en principio las operaciones se van a poner igual, ¿no? Más porcentaje, menos, más, menos, multiplicación con el asterisco, división. O sea, los operadores básicos. Yo les voy a pasar una tabla con los operadores básicos, no se preocupen. Ahí están todos los números que se pueden ir operando, ¿no? O sea, todas las operaciones que pueden hacer. La exponenciación, etcétera, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra duda sobre esto? En la No, redacción le puso 125, mejor sí puso un punto y aún así la tengo. Jazmín, ¿puedes hablar un poquito más, pegarte más el micrófono? Es que no te escucho bien. ¿Ya, ya me escucha? Sí. Ah, bueno, puso en la raíz de 125, Ujú. puso un punto, y bueno, la entonces que es la raíz, ya no sé si lo tomó en cuenta, este, Sí, es que el punto, digamos, cuando ponen un punto y no ponen nada más, solo están diciendo que se toma como el punto decimal, ¿sí? Se entiende así. Aquí yo lo puse porque se me fue, pero podrían ponerlo así sin ningún problema. ok, ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Una pregunta. Por ejemplo, en esa división perdón, en esa exponencia, bueno, a ver, si quisiera tener más numeritos por alguna razón para, no sé, mayor precisión, ¿cómo le podría hacer? En principio no puedes modificarlo, ¿sí? Aquí te da 5 porque es el resultado exacto, digamos, 5.0. No necesitas tener más ceros para eso, ¿no? Cuando hagas una operación que ya no te dé algo tan bonito, por default Julia te va a poner todos los que pueda ponerte para un número de 64 bits. Ok, gracias. Profe, Ajá. ¿hay alguna razón por la que en la resta de hasta arriba, en vez de poner menos 4.4, haya puesto eso? Sí, esto es un error de punto flotante. Justo es a lo que iba a ir. Esto se da porque justamente alguno de estos no se está pudiendo representar de forma exacta, ¿sí? Claramente, si ustedes ven esto y lo ven inclusive en un laboratorio y ven tantos nueves, saben que esto significa que esto es menos 4.4, ¿sí? Aquí la compu no lo puede hacer de forma exacta justamente porque hay un problema de punto flotante, ¿sí? ¿Ven por qué igual es importante saber esa clase de cosas? Si quieren ver el ejemplo más fácil de hacer un problema de punto flotante, hagan la siguiente operación. 0.1 más 0.2. Pues todos sabemos que este es 0.3 exacto, pero vean lo que la compu pone. 0.300000004. ¿De dónde salió este punto, este 4 de hasta el final? Pues de un error de punto flotante también. Entonces, bueno, esto es a lo que me refiero con que tienen que ser, por esto es importante que sepan que hay errores de ese tipo, ¿sí? La compu muchas cosas no las va a poder explicar de forma tan exacta, ¿sí? Bueno, ¿qué otra clase? Por ejemplo, Julia, que es un lenguaje moderno, tiene por default funciones más importantes, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer la exponencial de 1, ¿no? Que es e. Pueden hacer el logaritmo de la exponencial
de 1, que es 1, ¿no? El logaritmo de 40. Logaritmo, por ejemplo, base 10, log 10 de 100, es 2. Pueden calcular el seno de un ángulo en radianes. Seno de 45 por 3.1416 entre 180. Pues más directamente de pi. Vamos a decir el seno de pi cuarto si quieren directamente. Ahí está, que es 1 entre raíz de 2, ¿no? Es lo mismo que 1 entre raíz de 2. Nuevamente, si quieren hacer, por ejemplo, cambiar la jerarquía de operaciones, pues pueden utilizar los paréntesis, ¿no? Los paréntesis, Julia los entiende para ir cambiando la jerarquía de operación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo intento calcular el seno de pi? 3.141592, ¿no? Ese es un aproximado, no es pi exacto. Pero si lo intento calcular, no me da 0 tampoco exactamente. Me da un valor casi cercano. Me da un valor de 6 no sé qué, e a la menos 7. Esto es notación científica, me quiere decir 6 no sé qué por 10 a la menos 7. Lo cual está muy cercano a 0. No es 0 exactamente, pero es casi 0. ¿Todo bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda con lo que estamos haciendo ahorita? Entonces, ¿el logaritmo sería el logaritmo natural, por default? Sí. Log en cualquier lugar en el lenguaje de programación es logaritmo natural. Log 10 es logaritmo base 10. Ok, va, gracias. Yo tengo una, profe. Siempre Ajá. que se pone bueno, cualquier función periódica, lo de adentro siempre va a estar dado en radianes. Sí. En las trigonométricas, sí. Todo el argumento siempre está dado en radianes. Ok, gracias, profe. Yo tengo otra pregunta. Ajá. Bueno, no podemos invocar a pi. Bueno, es que acabo de poner aquí en mi terminal pi y sí salió pi y hago operaciones así como con pi y sí me Julia, sale más o menos lo mismo. Entonces, sí. ¿cuál es la diferencia? Como que, ajá, Julia tiene, escribirlo aproximado e invocarlo así. ok, no todos los lenguajes de programación tienen pi de forma automática. ¿Sí? Julia lo tiene porque Julia es un lenguaje moderno hecho por científicos. ¿Sí? O sea, y los científicos saben que tener pi ahí es necesario, ¿no? Obviamente, utilizar este pi, el pi de Julia, es mucho mejor porque aquí tiene un montón de decimales. ¿Sí? Tiene muchos más decimales que mi pobre 3.141592. ¿No? Si hacen el seno de pi, tampoco le regresa 0. Le regresa 1.2 por 10 a la menos 16. Eso ya es casi 0. Ya está muy, muy, muy cerca de 0. ¿Sí? Ya es muy, muy complicado que no sea 0. Entonces, sí, en principio utilicen este pi. Pueden utilizar este pi para hacer operaciones. Solo sean conscientes de que no está en todos los lenguajes de programación. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Profe, ¿Qué pasó? y para, por ejemplo, trabajar con números complejos, ¿se puede Oh, o no? sí se puede. No lo vamos a ver en el curso porque nada de lo que hacemos tiene que ver con complejos, pero existe en Julia algo que se llama im. ¿Sí? Im al cuadrado es menos 1 más 0 im. ¿Qué quiere decir? Que im es la unidad imaginaria. ¿Sí? 3 más 2 por im es ese número complejo. ¿Sí? Y lo pueden operar con otros complejos. No lo vamos a ver en el curso, no, para nosotros es irrelevante, pero si lo necesitas es así. Gracias. Ok, sigamos. Entonces, pueden hacer operaciones, el coseno también existe, como no, coseno de pi entre 2, por ejemplo. Me regresa nuevamente no 0, pero 10 a la menos 17, que es prácticamente 0 para la compu. Y bueno, hay otros cuantos números por ahí exóticos y duros, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre esto?
¿Cómo se trabaja? Bueno, Brian me dice cómo se trabaja con vectores. Cuando veamos en como mes y 3 semanas que veamos álgebra lineal numérica, lo vamos a ver. Por ahora vamos a trabajar con puros numeritos, ¿sí? Ok, operaciones básicas. Ahora, yo puedo hacer lo que se llama asignar una variable a mis números. Puedo hacer, por ejemplo, x igual a 56. Esta instrucción de algo igual a algo a la derecha se entiende de la siguiente forma. A lo que está aquí, a lo que esté aquí a la izquierda, asígnale por favor el número 56. Bueno, antes de ir a eso, vamos a hacer lo que sigue. Vamos a hacer lo siguiente. Entre comillas, Aldo. ¿Qué es eso? Es un string, ¿sí? Es el string que tiene la sucesión finita de símbolos que representa mi nombre, ¿no? Como les había dicho hace rato, pueden poner acentos aquí en los strings, ¿sí? Se sigue pudiendo representar sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa si yo pongo en lugar de strings, pongo nada más perdón, si en lugar de comillas pongo apóstrofes simples, pongo X, por ejemplo, me dice, eso es un ASCII o Unicode de tal tipo, ¿no? Pongo E con acento. Se va a decir que es Unicode y me da hasta el símbolo del Unicode, ¿no? Y me dice la categoría y todo. ¿Qué es esta cosa que está aquí? Ay, espera. Esto es un char, justamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre comillas, 56 es un string, ¿sí? Yo no puedo sumar, por ejemplo, entre comillas 56 más 20. Julia me dice, hay un error, esto no se puede. No hay forma de sumar un string con un entero. En cambio, si yo pongo 56 más 20, me regresa lo que espero, el 76, ¿no? Entonces, esto de los tipos es lo que permite distinguir, ¿no? Como no me acuerdo quién me había preguntado, pero lo que permite distinguir entre la palabra del 56 y el número del 56, ¿no? ¿Alguien me iba a preguntar algo hace un momento? ¿Cómo se concatenan palabras? Con esta función que se llama string, ¿sí? String Aldo, Salleja. Puedo poner en medio un espacio si quieren. Vamos a ponerle al final un espacio, por ejemplo, ¿no? Se pueden divertir con eso, ¿no? Ok. Estamos viendo comparaciones, ¿no? Puedo comparar números. Puedo preguntar si 5 es menor que 6, me regresa que es verdadero. 5 menor que 4, me regresa que es falso. ¿Qué clase de cosa es una comparación? Es un booleano, ¿sí? Comparar números, comparar un número con otro me regresa un booleano, ¿sí? Me regresa un booleano porque eso tiene que ser verdadero o falso, no hay opción de otra cosa, ¿no? Puedo hacer 9 más 4. Puedo preguntarme justamente, por ejemplo, si 9 más 4 es menor o es igual a 13, ¿no? Bueno, vamos a poner esto entre paréntesis para que se agrupe primero. Me dice, sí, eso en efecto es verdadero, ¿no? Puedo preguntarle si es igual a 80. Voy a decir que eso es falso. Puedo preguntarme si es distinto a 80. Si ponemos signo de admiración igual, lo que le está preguntando es, ¿son distintos? Sí, sí son distintos, es verdadero que son distintos, ¿no?
Existen también las constantes true y la constante false, ¿no? Puedo preguntarme, hago true, tengo false. Puedo hacer operaciones lógicas entre ellas, ¿sí? Puedo preguntarme verdadero y falso. No existe falso, pero existe false, ¿no? True and false, y me responde, eso es falso, ¿no? Acuérdense de su lógica proposicional, para que un y sea verdadero, tienen que ser verdaderos los dos, ¿no? Verdadero o falso es verdadero, basta con que uno sea verdadero. Admiración verdadero es la negación, es falso, ¿no? Admiración falso es verdadero. Entonces puedo usar esto para hacer operaciones, ¿no? Me puedo preguntar, 4 es menor que 5 y... Ay, perdón. 9 es menor que 3, por ejemplo. Falso, ¿no? ¿Por qué? Porque 9 menor que 3 es falso y la otra es falso, ¿no? Lo pueden agrupar si quieren que se vea todavía más claro. Todo está ahí bien representado, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto de cómo hacer operaciones booleanas? Todo bien. Todo claro. Ok. Entonces, como ustedes, bueno, igual, la otra operación que estamos platicando era la asignación de variables, ¿no? X igual a 89, ¿qué quiere decir? Que en X, en este símbolo que es X, quiero guardar la variable 89, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto a Julia, ¿quién es X? ¿Quién es X? Es 89, ¿sí? ¿Quién es X más 50 o X más 10, por ejemplo? Es 99 porque es 89 más 10, ¿sí? Mónica, si te salió verdadero que 9 es menor que 3, algo por ahí tienes que tener mal, entonces revísalo. 9 menor que 3. Puedo preguntarme, por ejemplo, si X es menor que 90, lo cual va a decir que es verdadero, ¿no? Puedo preguntarme si X es menor que 80, que es falso, ¿no? Puedo preguntarme cualquier cosa. Poco a poco vamos a ir platicando sobre qué podemos y qué no podemos utilizar como identificador, ¿sí? O qué podemos y qué no podemos utilizar como variable. ¿A qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo utilizar 59, Aldo, igual a 4. No es válido que tenga una variable que empieza con número, por ejemplo, ¿no? Sí puedo usar, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué tampoco puedo usar? No puedo redefinir pi. No puedo decir que pi sea igual a 3, ¿no? No puedes asignarle un valor a algo que ya es constante, ¿no? No puedo tampoco decir que seno sea igual a 90. Me pasa lo mismo, ¿no? Solo puedo utilizar identificadores que no estén usados por ahí ya, ¿no? Por ejemplo, puedo usar justamente Mónica igual a 35. Miguel igual a un string, por ejemplo. Hola. ¿No? Por ejemplo, saludo, más bien igual a hola mundo, etcétera, ¿no? Si quiero explícitamente imprimir una instrucción, con print, ¿sí? Con println, me imprime algo que yo quiero, ¿no? Sin las comillas y sin nada. Si yo quiero que me imprima, por ejemplo, 69 más lo que sea, etcétera, con println imprimo los valores ahí. ¿Todo bien? ¿Alguna duda cómo se hace con esto de cómo se hace la asignación de variables? Todo bien. Las variables, sí se puede asignar variable, o sea, puedes poner x2, ¿no? Pero no 2x, ¿no? Vamos a Ah, verlo en la siguiente clase. ok, gracias. Entonces, bueno. Pueden ponerse a experimentar y a jugar si quieren con esto. ¿Qué hace el ln de print? Y
Porque dice, es que solito print también corre, ¿no? ¿Por qué print sin ln también funciona? Si se dan cuenta, la diferencia entre print con ln y print sin ln es esta línea de aquí, ¿sí? Al final de print ln hay un espacio, que aquí no hay. Print sin ln imprime sin brincarse una línea, ¿sí? Después vamos a ver que eso provoca que si yo pongo print hola mundo y luego pongo print otra cosa, se va a poner junto, ¿sí? Aquí no sucede porque es magia del intérprete de Julia que ponemos esto y luego me pide otra instrucción, ¿no? Pero si estoy corriendo en un notebook y pongo esto y luego pongo que haga print de otra cosa, las pone en la misma línea. Entonces print ln pone línea nueva, ¿no? Al final. Por eso acostúmbrense a usar print ln en lugar de print. De hecho, esto es buen momento para irnos de una vez a JupyterLab, ¿sí? Bueno, más bien, para abrir JupyterLab, using Julia, JupyterLab. Espero que ya todos todos lo deberían de tener instalado, lo de tener escrito. Y se les debe de abrir esta cosa en el navegador. Chicos, ya tengo mi computadora en modo oscuro por default para un montón de cosas, pero en principio a ustedes se les puede mostrar sin el modo oscuro, ¿no? Normalmente ustedes deberían de ver esto en blanco. Entonces, bueno, aquí les aparece. ¿Qué es esto de JupyterLab? Pues es un editor en línea de texto, de código, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está de hueva darle instrucción por instrucción aquí al intérprete. O sea, no es muy práctico estarle dando una instrucción y una instrucción y una instrucción. Sino conviene mucho más poder darle instrucciones de jalón, ¿sí? No darle solo una. Entonces, aquí tienen JupyterLab, es esto que está aquí. Esto de aquí es su carpeta principal, es su carpeta de su carpeta de su usuario en su computadora, en Windows, en el sistema operativo que tengan. Entonces, si ya están aquí y quieren crear un notebook nuevo, vamos a ver ahorita que es un notebook, le pueden picar aquí en Julia 1.6.2, ¿no? Les debe aparecer a todos. Y cuando le piquen, los debe de mandar a este archivo que se llama untitled1 o solo untitled y debe de aparecer esto de acá. Entonces, en esta cosa de aquí pueden escribir. Esto es lo que se llama una celda. Lo vamos a ver a mayor profundidad en la siguiente clase. ¿Qué es una celda? Bueno, pues una celda es un lugar donde podemos escribir código, ¿sí? Entonces puse println dentro comillas para representar el string hola mundo desde JupyterLab, ¿no? Entonces, esto de aquí es código, aquí me dice que es código, y si presiono el botón play, me lo corre y me saca lo que escribió y me deja aquí poner otra cosa, ¿no? Entonces, aquí podemos poner varias instrucciones, ¿sí? Podemos dividir esto. Podemos por aquí abajo, por ejemplo, calcular x que sea igual a 6 más 8, 6 más 6, o bueno, 6 más 7 si quieren. Y que sea igual a x por 10, ¿no? Que nos imprima cuánto hay en Y. Y lo corren con este botón de aquí arriba o con Shift y Enter. Entonces, x es 6 más 7, que es 13. Y es x por 10, que es
130, y si le imprimo, y si pido que me imprima Y, me va a decir aquí cuánto vale, ¿no? 130. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le pido que me imprima un Z que no existe? Me manda un error. Me dice ondef var error. O sea, una variable no está definida, Z no está definida. Entonces lo tenemos que borrar, y ya borrado, esto funciona perfecto. Entonces, regresando a la pregunta que me hacían hace rato, si le borro el ln a todos estos prints, vean cómo ya no me imprime las cosas en líneas nuevas y me pone hola mundo. Inmediatamente después me pone saludos de Jupyter Lab y inmediatamente después me pone el 130 que quiero que me imprima. Entonces, bueno, acostúmbrense a poner siempre ln para lo que quieran imprimir, es lo más práctico. ¿Todo bien, chicos? ¿Me siguen hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Todo bien, profe. Entonces, pueden tener varias celdas con código y la pueden correr siempre todas de jalón, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer aquí otra celda de... Vamos a hacer, por ejemplo, campo igual a 60. Fuerza es igual a campo por campo entre 25. O bueno, más bien, por 1 entre 25, ¿no? Ln la fuerza es... Entonces pueden hacer esta clase de cosas, les digo, las corren con Shift y Enter o las corren con esto. ¿Sí? Estos numeritos dicen el orden en el que se va corriendo cada celda, ¿no? Pueden correr esta primero, luego esta otra vez, etcétera, ¿no? Pueden tener también celdas que no sean de código, pueden tener aquí celdas que sean de esto que se llama Markdown, ¿sí? ¿Qué es el Markdown? Esto es una celda con texto que no tiene código, que no se va a ejecutar. Entonces, esto de aquí es una celda que tiene texto que pueden editar y no se va a ejecutar, ¿sí? Podemos tener ecuaciones incluso. O sea, que esto es como para hacer comentarios, esa última. Como para Más que hacer para hacer notaciones de- comentarios, es para poner texto formateado, ¿sí? Por ejemplo, en un lenguaje de programación no pueden tener un comentario que sea una ecuación, ¿sí? Y ecuaciones obviamente con LaTeX, no hay otra forma de comprar ecuaciones. Ay, perdón. Espero que ya sepa la mayoría de ustedes usar LaTeX, si no van a aprenderlo un poco a la fuerza en esta clase. Entonces, esto es una celda de Markdown que puede tener ecuaciones, ¿no? Puede haber títulos también, ¿no? Existe toda una sintaxis de cómo usar Markdown. Si buscan aquí Markdown syntax, perdón que yo tengo la letra súper chiquita. Aquí está la sintaxis de lo que es el Markdown. Markdown es una extensión de HTML, ¿sí? Entonces,
todo lo que está en Markdown tiene su equivalente en HTML. Y bueno, aquí están los headings, que son títulos. Otra forma de poner títulos. Cómo separar párrafos, cómo poner líneas nuevas, cómo poner negritas, cómo poner itálicas o cursivas, cursivas e itálicas, una cita, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber títulos. Puede haber palabras con énfasis. Etcétera, etcétera. Sí, no se ve tan bonito porque esto es negro, pero bueno, ¿no? Entonces, este es el notebook. En el notebook pueden ir poniendo bloques de código, los pueden ir corriendo, pueden tener celdas que no sean de código y si no sean de Markdown. Cambian entre código y Markdown aquí, code, Markdown, ¿no? Existe esto que se llama raw, pero no nos interesa. Solo quédense con Markdown y con code, ¿sí? Con Shift Enter o con el botón de más se renderiza esto. ¿Alguna duda con esto de Jupyter Lab y cómo usar las celdas? Pues creo que no, solo me tengo que ponerme a practicar porque sí fue mucho. Sí, esto está súper excesivo y se va a poner todavía más excesivo ahorita. Esperen un tantito. Si se van al Classroom de la clase, van a ver que por acá hay un archivo que se llama clase 01-2, ¿no? Entonces, Drive no se los va a dejar abrir porque no lo pueden abrir. Pero si le pican en Download, aquí y lo guarda, ya se descargó, ¿no? Y se van aquí a su explorador. Yo aquí tengo mis descargas, ¿no? Donde están muchas carpetas, lo que sea. Y aquí tengo mi carpeta de descargas. Está el notebook de la clase, ¿no? Entonces, para abrir un notebook por ahí, pues nada más le pican doble clic y les aparece esto, ¿no? Entonces, aquí hay otros ejemplos de cosas. Esto es igual, unas cosillas por ahí. Viene cómo leer cosas del usuario, ¿no? Vamos a, si quieren correr, vamos a copiar este ejemplo para que lo puedan ver. Si quieren leer algo del usuario, por ejemplo, si lo quieren saludar, pueden decir println, ¿cómo te llamas? ¿No? Nombre que es igual a readline, ¿no? Print hola, para que imprima un hola, ¿no? Sin brincarse una línea, y ahora se println, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Primero me imprime cómo te llamas, luego con esta línea lee lo que le estoy, readline le dice, espérate que el usuario me escriba algo y lo lea, y luego va a imprimirme hola y el nombre, ¿no? Va a guardar lo que yo le dé en esta variable de nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Aldo Sayer. Hola, Aldo Sayer. Entonces, bueno. ¿Cómo leo, por ejemplo, números enteros? Vamos a hacer este ejemplo que está acá. Déjame ver si lo puedo copiar y pegar, porque si no va a estar... Aquí está. Entonces, con esta función de parse float 64, los convierto lo que lea, lo que salga de readline en un flotante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto me va a calcular la masa reducida. C es M1 por M2, M1 es una masa, M2 es otra masa, C igual a M1 por M2 es de esta forma, y bueno, así los puedo, C es el producto, D es la suma, y puedo hacer C entre D, que es la masa reducida. Entonces, por ejemplo, la masa reducida de dos masas iguales es un medio de la masa original.
Vamos a ponerle 2. Bueno, depende más bien de cómo sea, de cómo sean las masas originales. Es más bien sí, bueno, es la masa dividida entre 2, ¿no? La masa original dividida entre 2. Entonces, si las 2 son 2, pues la masa original dividida entre 2 es 1. ¿no? Bien, aquí vamos a ponerle para que sea más explícito. Entonces vamos a darle otra vez, por ejemplo, 1, luego 1, vas a reducir es 0.5. Entonces esto solamente lo que les dice es cómo esto de readline lee y esto de parse. ¿Por qué aparece esto de stdin? No se preocupen por eso, solamente quiere decir que están metiendo información, ¿sí? No es algo que se necesita aquí en el lab, ¿no? Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Sé que está muy intenso que lo estén viendo por primera vez, pero bueno. Entonces, si se van a este notebook que tengo aquí, pues tienen todos estos ejemplos, pueden irlos corriendo, etcétera, etcétera. Y tienen aquí ejercicios, ¿sí? Tienen aquí algunos ejercicios que podrían ir haciendo, como por ejemplo, hacer un programa que le pida al usuario un real positivo L y que calcule e imprima el área de un triángulo equilátero que tiene el lado L. El ejercicio 2 por hora, olvídenlo, no importa. Un programa que convierta temperaturas de Fahrenheit a Kelvin, ¿no? Por ejemplo, pueden aquí decirme de qué tipo son estas variables, etcétera. Entonces, bueno, aquí hay unos cuantos ejercicios para que si quieren en esta media hora que falta, se pueden quedar con el ayudante y el ayudante les va a ir ayudando a irlos haciendo si quieren, ¿va? Entonces, bueno, yo me tengo que ir, chicos, porque tengo que comer algo antes de entrar a trabajar. Sé que esta clase estuvo mega recontra hiper atascada, sí, lo lamento, así tiene que ser esta clase. Las que siguen van a estar un poquito más tranquilas, entonces no se agüiten, ¿sí? Entonces, bueno, los dejo con el ayudante para que se puedan quedar en la reunión o puedan hacer lo que quieran. Yo voy a salirme y, bueno, más bien voy a apagar mi micrófono y no voy a estar. Voy a dejar abierto así para que puedan estar en la reunión. Y ya, creo que sería todo de mi parte. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Es más técnica, profe, Sí, profe. pero me espero para luego. Sí, sé que a lo mejor tienen mucha ansiedad de cosas que les gustaron y así. Sean pacientes, ¿sí? Vamos a ir haciendo todo. Gracias, profe. Antes de que te vayas, ¿me puedes hacer co-host o lo que sea por si necesito cambiar algo? Sí, espérame. Nada más déjame. More. Te voy a hacer host si quieres. Ok, ok. Entonces, creo que si te hago host y me salgo, no pasa nada, ¿o sí? Sí, me parece que no pasa nada. Ya eres el host. Ok. Entonces, bueno, ahí los dejo con Cristian. Creo que Cristian no estuvo en la presentación, pero Cristian es mi ayudante. Bueno, es el otro ayudante. Hay dos, Leo y Cristian. Leo probablemente no está porque Leo seguramente le cuesta un huevo estar en la mañana, pero eventualmente va a estar por acá.